Como habíamos anunciado ayer, tuvimos un problema de último minuto con Pablo, así que en su lugar hoy nos está acompañando José Coronado. Él es vicepresidente de diseño en JP Morgan, con una trayectoria de más de 20 años en diseño, programas de gestión del cambio y transformación organizacional. Ha trabajado en diseño y desarrollo de productos innovadores de empresas como McKinsey, Accenture, Oracle y AT&T. Un aplauso para él. Buenos días. Estoy muy contento de estar por primera vez en Colombia en casi más de 15 años y mucho más honrado y feliz de estar enfrente de semejante público tan acogedor. Muchas gracias. El banco me obliga a decirles que estas son mis opiniones en caso de que haya algo controversial. Y voy a comenzar con una historia un poquito personal. Yo soy José Coronado, yo soy diseñador. Yo estudié en la Universidad Javeriana en Bogotá y salí de la Javeriana de Bogotá para Kansas. He tenido la fortuna de trabajar con grupos internacionales distribuidos en diferentes partes del mundo. Y estas son unas de las organizaciones con las que he estado trabajando, bien sea como miembro de un equipo, dirigiendo y construyendo equipos, o como consultor de gestión. También tengo una publicación y muchas de esas historias que líderes en diseño me han compartido hacen parte de las historias que yo comparto con ustedes para que todos nos enriquezcamos y tengamos la oportunidad de promover nuestras lecciones aprendidas y también ayudemos a otras personas a desarrollar en su carrera profesional. Este es un breve sumario de los títulos profesionales que he tenido a través de mi carrera y como se pueden dar cuenta solamente hay 4 de ellos que tienen la palabra diseño y creí que eran más, pero hay 4 también que tienen la palabra ingeniería. Entonces muchas veces en nuestro trabajo nos enfrentamos con la realidad que o las organizaciones o nosotros mismos estamos teniendo que diferenciarnos o ponernos de ciertos títulos para que las organizaciones nos acepten. Y dentro de nuestra comunidad, como explicó ayer Josh Seiden, tenemos que encontrar el lenguaje para comunicarnos de qué es lo que hacemos nosotros para podernos comunicar más claramente con las personas con las que trabajamos. La pregunta que les hago hoy es ¿cómo llegamos al futuro? Y el enfoque que yo quiero hacer para ustedes es de liderazgo. Entonces vamos a tomar 3 aspectos en este trabajo. Vamos a hacer una reflexión individual, vamos a hacer una reflexión de equipo y después vamos a ver cómo logramos demostrar ese impacto que tenemos tanto como personas, como equipo y como organizaciones con el diseño. La primera es la reflexión individual. Muchos de nosotros, y ustedes lo han escuchado en algunas de las charlas, tenemos el síndrome del impostor. Creemos que somos capaces, pero no estamos seguros. Las organizaciones o nuestros compañeros de equipo no nos dan esos indicios, esas indicaciones de si lo estamos haciendo bien. Y muchas veces estamos en un territorio desconocido. Estábamos como contribuidores individuales y ahora somos gerentes o coordinadores de un equipo y no sabemos cómo enfrentar esa nueva realidad. Y por esa razón tenemos que tomar una pausa y reflexionar qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos cambiar. Debemos definir nuestra marca profesional. Muchas veces en un simple encuentro como en una comunidad como esta, cómo te presentas, cómo hablas de lo que haces, cómo compartes tus historias. En una entrevista, cómo te presentas en una entrevista. Muchas personas a las que yo entrevisto siempre les hago la misma pregunta cuando comenzamos. Cuéntame de ti, pero no quiero que me cuentes de ti desde el punto de vista biográfico, como yo les hice Bogotá, Estados Unidos, Javeriana, Master. No, quiero que me cuentes quién eres. Yo soy diseñador industrial, yo manejo equipos, determino el impacto, ayudo a aumentar el impacto de diseño en las organizaciones. Ahí yo no les dije nada de mi biografía, pero les conté quién soy yo desde el punto de vista profesional.
Todos nosotros debemos manejar ese tipo de definición con confianza y con fluidez. También, como les decía, en eventos como este, como compartimos nuestras historias con otras personas. Les quiero compartir este perfil de una amiga. Lo puse anónimo porque no le pedí permiso que lo iba a mostrar acá. Pero con 5 palabras, ella nos dice quién es y qué valora. Gente, luego procesos, después cosas. Es uno de las marcas personales más poderosas que yo he encontrado en mi transcurso profesional, y me parece súper importante que nosotros, cada uno de nosotros, encontremos cuál es esa definición. La otra pregunta que les quiero hacer es ¿qué clase de líderes somos? ¿Por qué queremos ser líderes? ¿O por qué somos líderes? Y cuando trabajamos con equipos, bien sea dentro de una organización, distribuidos o como consultores, tenemos que definir cuál es nuestro camino. ¿Somos un equipo de 1? Ojalá que no. Pero si lo somos, ¿cómo llegamos a 2? ¿Cómo llegamos a 3? Y si en el otro extremo somos líderes de líderes, ayer creo que María Isabel decía hacer y hacer. Y tengo también el parámetro de las 2 trayectorias que podemos seguir. No tenemos que convertirnos en líderes de líderes para ser lo mejor o para obtener los mejores resultados de nuestra carrera. Un par de citas que quiero que ustedes lean y compartan. Como líderes, nuestra responsabilidad es facilitar el trabajo de los diseñadores en nuestros equipos. Si los manejamos o si los ayudamos, tenemos que remover los obstáculos que ellos tienen para poder desarrollar su mejor trabajo. También debemos crear el espacio y las condiciones para que nuestros equipos de trabajo desarrollen el mejor diseño posible con el mayor impacto para sus organizaciones. Bien sea con el apoyo logístico que necesitan, con las herramientas, con los procesos, con el buy-in de otros ejecutivos, pero esa es nuestra responsabilidad. Y como líderes, muchas veces, a mí recientemente me hicieron una pregunta: José, ¿cuándo dejaste de hacer diseño? Y yo pensé, ¿están en serio haciéndome esa pregunta? El hecho de que yo no esté haciendo bocetos, prototipos, código, no significa que deje de hacer diseño. Yo estoy haciendo un diseño a otro nivel. Estoy diseñando las organizaciones, estoy diseñando los procesos, estoy diseñando las herramientas, estoy diseñando el desarrollo profesional de la gente de mi equipo y estoy diseñando cómo agregamos valor, como decía Josh, dependiendo del contexto, para la organización, para los usuarios, en un contexto ético. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos varios papeles en las organizaciones, independientemente de si manejamos un equipo o no, pero tenemos una responsabilidad que llevar a cabo. Nick Fink habló de esto también. ¿En dónde nos encontramos en este espectro entre jugador y entrenador? Y muchos de nosotros caemos en el momento de transición en el que somos jugadores y entrenadores. ¿Cómo logramos un balance para poder dejar de ser tan jugadores y volvernos un poquito más entrenadores hasta que ya nos volvemos entrenadores completamente? Unas preguntas que a mí me gusta formular en los talleres que yo hago, como el que hice esta semana en EAFIT. ¿Hacemos? Mucho más fácil hacerlo. Si lo hago como yo quiero, queda bien hecho. Esa es una manera muy fácil de tomar las cosas. Le decimos a nuestro equipo: Víctor, quiero que hagas esto. Muy fácil, ¿cierto? Pero entonces el problema comienza a complicarse cuando tenemos que dejar de hacerlo o dejar de decirles a los demás cómo hacer las cosas, y los vamos a enseñar, los vamos a capacitar, les vamos a dar los recursos que ellos necesitan. También podemos ofrecerles guía, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando les ofrecemos guía a nuestros equipos, porque muchas veces la guía está en una pregunta como, por ejemplo, mi compañera de viaje, María Camila. María Camila, ¿has pensado en llamar al cliente? Y resulta que lo que le dije es implícitamente, ¿por qué no llamas al cliente? Le estoy diciendo que llame al cliente. Y al final del espectro, estamos entrenando a nuestros equipos, le estamos dando el desarrollo profesional que ellos necesitan.
Entonces, un ejercicio que a mí me gusta hacer y es el complemento de esta parte. ¿Cómo te gastas tu tiempo ahora? Y por ejemplo aquí, el 100% de la primera línea, y hay personas que gastan 50, 60, 80% en el hacer. Y obviamente a medida que subes en tu responsabilidad profesional con equipos, la ideal es que ese número se baje y el espectro a este lado esté un poquito más alto. Pero entonces es muy interesante que te dediques a hacer una reflexión personal de qué tiempo estás gastando y cómo lo estás haciendo para poder identificar una cosa o dos o tres que puedas hacer el lunes cuando regreses a la oficina o dentro de 2 semanas cuando se terminen tus vacaciones y puedas hacer algo un poquito diferente con tus equipos y con la gente con la que trabajas. Otra cosa que integro dentro de mi trabajo, y esto es un reconocimiento muy especial para Jason Mesut, porque él ha hecho un trabajo bien interesante en Shaping Design, como ustedes lo vieron ayer en su keynote. Y el mapa de liderazgo es en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y obviamente esto también depende mucho de cómo estén ustedes en su propia organización. Si estamos construyendo un equipo, es muy posible que la mayor parte del tiempo que estemos trabajando nosotros sea énfasis en el equipo. Si tenemos un equipo establecido, es muy posible que estemos dedicándonos a la evangelización y la promoción del trabajo que nosotros hacemos y de los resultados que estamos buscando. De la misma manera, hacer en la práctica o dedicarnos a la visión estratégica. Les voy a mostrar un video bien cortito de un ejercicio que yo hice con un grupo de trabajo en uno de mis trabajos de consultoría. Como se pueden dar cuenta ustedes, no todas las personas vamos a tener el mismo perfil, no vamos a invertir el mismo tiempo. Y también nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar de pronto invertir un poquito menos de tiempo en un área o invertir un poquito más de tiempo en otra área. Y lo que les comenté, este trabajo que Jason ha hecho con Shaping Design es súper importante y les recomiendo que lean muchos de sus ensayos y el trabajo que él está publicando y compartiendo con la comunidad. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con nuestro desarrollo como líderes. Mientras más cerca estemos del boceto, más lejos vamos a estar de la estrategia. Y les voy a explicar por qué. Muchas veces vemos una publicación de un trabajo y dice necesitamos un vicepresidente o un director senior. Y ahí hay algún ítem que dice experto en prototipado, experto en bocetos, experto en Sketch o en Figma. ¿Qué espacio vamos a tener para desarrollar nuestro equipo? Les pregunto yo. Y este trabajo de Todd Sackwerfel, que Nick también mencionó, sin embargo, el énfasis que él hizo fue un poquito diferente al que yo les voy a compartir. Debemos reestructurar nuestro perfil profesional. Y desde ese punto de vista tenemos un diccionario de habilidades que podemos, y les voy a mostrar el que pueden leer, que está en español además. En la parte de arriba, los creadores y productores, con una serie de cosas en las que ellos participan, pero no necesariamente tienen absoluto control. Y en la parte de abajo, como gerentes y líderes, ¿qué pasó? Dejamos de hacer el craft, la producción la dejamos. Porque ahora nuestro énfasis, como yo les dije antes, estamos diseñando las organizaciones, estamos diseñando el desarrollo profesional de la gente de nuestros equipos. Estamos logrando, definiendo la visión y la influencia que debemos llevar en las organizaciones. Si estamos dedicados a hacer, no nos va a quedar tiempo para algunas de estas cosas. Y por eso es súper importante. Y les recomiendo el 2019 Career Index Report. Yo lo compartí antes en esta conferencia, lo voy a compartir después de la charla para que ustedes lo puedan leer. Y por último, para hacer un sumario aquí, tenemos que definir nuestra marca personal, tenemos que determinar cuál es el tiempo que estamos invirtiendo en diferentes tareas que estamos haciendo
y cuál es el perfil de liderazgo que debemos construir para cada uno de nosotros. Y como les dije, el perfil de liderazgo definitivamente va a variar dependiendo no solamente de en dónde estén, en qué lugar estén ustedes en las organizaciones, pero también el papel que ustedes estén jugando. Bueno, como les dije, la reflexión personal es muy importante, pero también tenemos que reflexionar en nuestro equipo y cómo está trabajando nuestro equipo. Muchos de nosotros creemos que nuestro equipo es como la Selección Colombia. También tenemos el síndrome del impostor del equipo también. Y muchas veces lo que pasa es que este es el equipo que tenemos. Nuestro acercamiento para ayudar a solucionar las cosas tiene que ser muy diferente si, por ejemplo, tenemos un equipo solamente de gente senior, y también muy diferente si tenemos un equipo solamente de gente junior. Pero como líderes tenemos que hacer todo el esfuerzo para asegurar, sin importar cuál es el nivel de seniority de la persona o qué tan junior es, que tenga el soporte y las habilidades que necesita para poder desempeñarse dentro de nuestras organizaciones. Le dije a Cheryl que iba a tener mi Star Wars, mi diapositiva del Star Wars. Cuando le hago esta pregunta a la gente que participa en los talleres que yo hago, les digo, dibujen la organización, pero no quiero que la dibujen desde el punto de vista jerárquico. Ok, aquí está el jefe asistente, y aquí están los otros gerentes, y aquí abajo están todos los productores. No, yo les pregunto, dibújenla desde un punto de vista metafórico. Y Lou Rosenfeld nos va a hablar de los momentos de prisión o las prisiones que nos atrapan, y unas de esas son las metáforas. Lo interesante de esta anécdota es que un diseñador líder dibujó el Death Star, la estrella de la muerte, y el nombre que le puso fue el grupo de tecnología. Y alrededor del Death Star, mucho más chiquito que en esta escala, como en uno de los avioncitos de los malos en Star Wars, dijo, nosotros somos el equipo de diseño que estamos intentando tirarle fuego al Death Star, pero no pasa nada, no podemos cambiarlo. Imagínense las lecciones que podemos aprender en la discusión de esa metáfora, de ese momento en el que nosotros creemos que estamos influyendo a la organización, pero resulta que tenemos un grupo mucho más grande enfrente de nosotros y, por lo menos desde el punto de vista de percepción, un grupo que también es mucho más poderoso y que nosotros tenemos poca influencia o poco impacto en hacerlo cambiar. Y este es un dibujo que hizo una de las personas que participó en mi taller esta semana. Lo anonimicé, pero el punto es un banco con estructura fuerte, cimientos duros, columnas que soportan todo el peso de la organización, pero con dos características bien especiales. En la mitad, con la antena y con el rayo, el grupo de tecnología, y al lado está el observatorio. El observatorio está intentando definir cuál es la visión, cuál es el North Star que vamos a seguir, pero la tecnología, como está supervisando lo que está pasando, es más o menos un obstáculo que no nos permite desarrollar nuestra innovación y la visión que estamos trabajando. Gracias, Sergio, por este dibujo. Y los otros elementos que son tan importantes, en el caso anterior del Death Star, era el grupo tecnológico que era más monolítico. En este caso, la organización es más monolítica. Es mucho más difícil influenciar el cambio. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer nosotros como líderes para lograr el cambio en esas organizaciones? Esos son el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer con nuestros equipos, con nuestros líderes laterales y también con nuestros líderes que están encima de nosotros para que nos ayuden y nos den el apoyo que necesitamos para poder progresar. Nick habló de la importancia de tener un escalafón organizacional para poder desarrollar a nuestros equipos. Y me pareció súper difícil escuchar durante su charla y en la conversación después que muchos equipos de trabajo
o no tienen definido, bueno, puede que tengan definido el rol, pero no tienen ningún agente junior. Y otras organizaciones han tomado la decisión consciente. Como diría Jared Spool, el diseño es intencional cuando eliminan ese título o ese escalafón completamente de los perfiles de trabajo. Eso es un impacto súper negativo para nuestras organizaciones, para nuestra comunidad. Nosotros tenemos la obligación de luchar por el desarrollo de la carrera. Las personas que están en este auditorio en este momento van a ser las personas que van a estar aquí representándonos a nosotros. Si nosotros no les damos la oportunidad de que se desarrollen, nuestra comunidad va a sufrir, nuestras organizaciones van a sufrir, nuestros usuarios van a sufrir. Tenemos la responsabilidad moral y profesional de asegurarnos que las organizaciones con las que trabajamos, especialmente las grandes, obviamente si ustedes son un equipo chiquito es mucho más difícil, pero cuando tenemos organizaciones empresariales establecidas, tenemos que luchar porque esto suceda. Lo bueno es, en este lado también, que hay compañías como McKinsey, por ejemplo, que han desarrollado el programa han incluido ahora el programa de Partners para profesionales de diseño. Hace 5 años no existía ningún partner en ese nivel. IBM también, el programa de Principals y Distinguished Designers. Hace 5 años, antes de Phil Gilbert, no había ninguno en esa posición. Y hoy en día, año tras año, promueven y además le dan visibilidad a estos diseñadores para que vengan a conferencias como esta, para que promulguen el trabajo que están haciendo y cómo están influyendo en las organizaciones. Y además compartan las lecciones aprendidas. Eso es súper importante. También tenemos la pregunta, ahora no tanto del escalafón, sino de cómo son las habilidades que conforman a la gente de nuestro equipo. Y obviamente cuando vemos el famoso T-shape, el profesional o el perfil T, pues vamos a tener gente que es especializada en algunas áreas. Y en algunos casos, muchas organizaciones tienen solo especialistas. Tenemos el especialista en diseño gráfico, tenemos el especialista en interacción, tenemos el especialista en investigación. Y esto no es necesariamente malo, pero hay otras organizaciones que necesitan un perfil peinilla rota, traducción literal de Jared Spool, The Broken Com Profile. Y en este caso, lo que él promueve o ha encontrado en sus diferentes interacciones con equipos de trabajo de diferentes áreas y diferentes áreas del mundo, es que encuentra profesionales que son más generalistas, que tienen habilidades en diferentes áreas. Puede que tengan un área de especialización, como en este ejemplo, la interacción. Pero el hecho de que yo sea profesional de interacción no significa que yo no pueda o no tenga el derecho o la habilidad de hacer investigación. O de pronto de utilizar los elementos gráficos del sistema de diseño para promover mis ideas. Entonces, dependiendo del tamaño de las organizaciones en las que ustedes se encuentren, es posible que tengan más generalistas que especialistas. Hice una super mini encuesta informal. Una de las organizaciones me dijo, tenemos 80% especialistas, 20% generalistas, y la otra me dijo, tenemos 60% especialistas y 40% generalistas. Entonces depende de qué organización se encuentren que las cosas pueden cambiar. Y una cosa que me parece súper importante, ¿cómo valoramos a los empleados cómo valoramos a los diseñadores que están en nuestros equipos? Kate Dill, que es la vicepresidenta de diseño de Lyft, publicó un artículo hace un año que me parece magnífico y se lo recomiendo. Les voy a dar en esencia los detalles que ella dice. El lenguaje del reconocimiento cambia dependiendo de la persona. Y si la persona no entiende el lenguaje de reconocimiento que yo estaba hablando, entonces no se va a sentir valorada. Piensen en eso. Y específicamente ella se refiere a estas 5 dimensiones. ¿Cómo alentamos a las personas? ¿Les decimos gracias en público o les decimos gracias en privado? Es una distinción bien importante porque hay mucha gente que no le gusta ser reconocida en público.
Hay personas que se mueven más con la recompensa, el título y el dinero que les damos o la compensación que se le da en sus trabajos. Y otras personas, por ejemplo, necesitan que les dediquemos más tiempo. Para ellos, la manera de ser reconocidos es cuando nos sentamos uno a uno con ellos y le escuchamos los problemas que tiene, le damos la oportunidad de que descubran con nuestro diálogo y nuestro coaching cómo solucionar la situación en la que se encuentran. Y eso es perfectamente válido, es un lenguaje que es importante reconocer. Otras personas necesitan autonomía, hands-off manager, un manager que no se va a meter en sus cosas, que no te va a estar respirando encima, detrás de la espalda. Hay unos memes bien buenos de los muévalo para la derecha, muévalo para la izquierda, un poquito más grande, un poquito más chiquito. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona que necesita autonomía. Bueno, y casi que a cualquier diseñador es lo peor que le pueden hacer. Visibilidad. Hay muchas personas que no necesitan el tiempo, pero necesitan una combinación de autonomía y visibilidad. Por ejemplo, hace unos años tuve una persona en mi equipo, se presentó la oportunidad de proponer un diseñador que participara en la transformación ágil de la compañía, un representante del equipo de diseño. Esta persona prácticamente se separó de nuestro equipo y se metió de lleno en el equipo de transformación ágil. Y en un trayecto de 6 meses más o menos, construyeron todo el playbook de transformación ágil, nos daba updates periódicos y nos decía qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los retos que estaban enfrentando, cuál era el tipo de discusiones que estaban teniendo con los diferentes funciones de trabajo. Y al final, esa persona, solamente por haber tenido la autonomía y la independencia de estar en ese grupo de trabajo, subió de nivel tanto profesional como personal y después resultó ser director de uno de los equipos de trabajo de nuestra organización. Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer y tener en cuenta cuando estamos trabajando con nuestros equipos. ¿Cómo descubrimos cuál es el lenguaje que la gente quiere que resuena con ellos? La manera más fácil es preguntarle, ¿cómo quieres que te recompense? No, pero no quiero que hagan eso. Pero sí pueden hacer algo muy similar. Cuéntame, ¿cómo te sentiste la última vez que te dijeron que habías hecho un buen trabajo? En otra organización, ¿cómo te decían o cómo te gustaba que te reconocieran tu trabajo? Es una pregunta válida. Es casi tan directa como preguntarle cómo quieres que te reconozca, pero es un poquito más sutil. Obviamente, la otra es, lavémonos las manos como gerentes y preguntémosles, si tú fueras el gerente, ¿cómo reconocerías el trabajo de tu equipo? Podemos hacerlo. Es un diálogo, por eso la importancia de las reuniones uno a uno. Y la última pregunta como un ejemplo es, ¿cómo sabes si has tenido éxito en tu trabajo? Son preguntas que debemos hacer. Yo no sé si ustedes las integran en sus reuniones uno a uno. Y voy a hacer una pausa aquí y voy a hablar de la importancia de las reuniones uno a uno. Hace unos 6 meses leí un artículo que se llamaba las primeras 500 reuniones uno a uno que tuve en mis 6 meses en esta organización. El autor habla para mi equipo uno a uno todas las semanas. Todos mis reportes directos me reúno con ellos todas las semanas. Con mis colegas de equipo cada otra semana, cada 2 semanas. Con los colegas de mi jefe una vez al mes. Y con los ejecutivos una vez al trimestre. 500 reuniones uno a uno para entender qué está pasando en la organización, cuáles son las prioridades, cuáles son los puntos que están siendo presión para los ejecutivos de nuestras compañías y cómo los podemos ayudar con respecto al diseño. Y una de las cosas que suceden en esas reuniones es, por ejemplo, hablar con un ejecutivo de la organización que tiene un problema de visión o estratégica con su equipo y no sabe cuál es solucionarle. Imagínense qué le podemos decir nosotros como diseñadores. ¿Quieres que te haga un workshop con tu equipo? Yo te lo facilito, yo te lo organizo, yo te hago la planeación. Yo no voy a hacer, esto ya es mi comentario editorial, yo no voy a hacer dibujitos, pixels y esas cosas, pero ahora estoy realmente demostrando que como diseñador tengo la posibilidad de hacer un trabajo estratégico
que va a contribuir a resolver el problema de uno de los ejecutivos de la organización. Bueno, y este es el sumario de la reflexión de del equipo, perdón. Tenemos que definir cuál es la visión y la misión de nuestro equipo. Tenemos que determinar cuáles son los perfiles de diseñadores que necesitamos y cuáles son los niveles de carrera que vamos a promover y cómo vamos a reconocer el buen trabajo de nuestros equipos. Bueno, y ahora ya en la recta final vamos a hablar del impacto que debemos tener como diseñadores y como líderes en nuestras organizaciones y cómo lo vamos a medir. Cada vez que tengo la oportunidad de pararme en un escenario como este, voy a hablar del reporte de McKinsey y les voy a decir por qué. No porque yo fui miembro de la organización, no autor del reporte. Fabricio Doré, no sé si está aquí, él es un diseñador Associate Partner de McKinsey en Brasil. Él fue coautor de ese reporte. Pero el punto de este reporte, nosotros como diseñadores promovemos la empatía. Apenas salió el reporte, ¿cuál fue la reacción que tuvimos? Nosotros ya lo sabíamos. Hace 10 años, eso son noticias viejas, eso no es primicia. En vez de tener un poquito más de flexibilidad intelectual y mental y pensar, cuando yo quiero trabajar con un CEO o con uno de sus ejecutivos, ¿ellos me escuchan a mí como diseñador? ¿O ellos escuchan a los partners de McKinsey? Bueno, y el punto del reporte de McKinsey, 300 compañías, más de 5 industrias y más de 2 millones de puntos de datos que se recolectaron. Con Jason tuvimos una conversación breve, pero él dijo que tenía unas dudas del reporte de McKinsey, pero el punto clave me parece que es este. Más de 2 millones de datos en un periodo de 5 años y más de 100,000 acciones directamente conectadas con el diseño. Esto no fue como el DMI Report, el reporte del DMI, que decía, estas compañías promueven diseño y este es el valor de la acción, y no había una correlación de las cosas. En este caso sí hicieron un análisis, es un análisis privado que McKinsey obviamente no promulga, es su propiedad intelectual, pero es muy importante entenderlo. Sí, aquí está. Y los 2 puntos más importantes que yo veo en este reporte para nosotros como oportunidades son estos 2. El 40% de las compañías no hablan con los clientes. Imagínense, no hacen investigación de usuarios. Con razón tienen problemas de satisfacción del cliente, del valor de la acción, de las ventas del trabajo, de satisfacción de los empleados. Y el otro 60%, casi 56% de las compañías no miden el impacto del diseño. No tienen ni idea si lo que están haciendo, como diría Josh Seiden, cuál es el outcome que estamos buscando y a qué renglón está impactando, al negocio, al consumidor o a la sociedad. Y tenemos que tener en cuenta cuál es ese valor. Y el otro reporte que me gusta hacer referencia es el de InVision, que es el de niveles de madurez de las organizaciones. Pero les quiero hacer una advertencia. Solo el 5% están clasificados por InVision en su investigación como organizaciones visionarias. Eso no quiere decir que todos nos vamos a deprimir hoy porque ni nuestra organización no es visionaria. Solamente es el 5%, ni siquiera de más de 2,000 organizaciones, apenas una media docena o una docena más o menos de organizaciones. El punto es, nosotros podemos estar en el nivel de conectores y queremos subir nuestro nivel para ser un equipo fuerte a nivel de conector. Y eso es perfectamente válido. O podemos ser un equipo fuerte a nivel de conector y queremos subir a ser ahora arquitectos de la experiencia y participar en un nivel un poquito más estratégico. Y eso está absolutamente válido. Entonces los quiero invitar a reflexionar, pensar en qué nivel están y cómo subir un poquito. No subir de 1 a 5 o de 2 a 5, sino cómo nos volvemos más fuertes en el nivel en el que estamos y de ahí en adelante podemos hacer
un trabajo más impactante para nuestras organizaciones. Ahora, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo sabemos si nuestro equipo tiene éxito? Parece que es la misma pregunta de la recompensa o del reconocimiento. ¿Cómo sabemos si nuestro equipo tiene éxito? ¿Cómo medimos el impacto del diseño? Aquí les voy a compartir unas ideas y tengo que darle crédito. Bueno, esto es parte de mi investigación, pero los siguientes puntos. Kristen Skinner, la semana pasada en el Design Up Summit en Nueva York, compartió una propuesta de cómo podemos medir impacto en las organizaciones. Y unas de las métricas que comparten en su exposición fueron estas. También tenemos el Google Heart Framework. Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task Success, que son realmente reflejadas en esta perspectiva con un poquito más de dimensiones. Y la propuesta de Kristen, la propuesta de Kristen tiene 3 dimensiones internas que son muy importantes, por ejemplo, para la gente que está haciendo operaciones de diseño como yo. ¿Cómo hacemos o cómo aseguramos que tenemos diseñadores felices? Que nuestros diseñadores son mejores y se desempeñan mejor en nuestras organizaciones y que tenemos equipos más efectivos. Aunque este énfasis es interno, se pueden dar cuenta que tiene que ver con elementos que ya les mencioné. ¿Cómo manejamos el personal? ¿Cómo desarrollamos nuestros equipos de trabajo? ¿Cómo los entrevistamos? ¿Cuál es nuestra marca? ¿Cuál es nuestra visión de nuestro equipo? ¿Cómo los compensamos? ¿Qué tipo de educación y entrenamiento? ¿Qué tipo de herramientas les damos? En mi trabajo en el banco tenemos 3 dimensiones o 3 pilares fundamentales de nuestro trabajo. El primero, la gente. El segundo, los procesos. Y el tercero, infraestructura. Sin habernos puesto de acuerdo, es muy similar a lo que ha publicado Kristen. Y ahora ella me está dando a mí las herramientas y nos las está compartiendo a todos nosotros en nuestras organizaciones para poderlo poner en práctica. Y en resumen, estas son las reflexiones que debemos tomar para determinar cuál es el impacto que estamos teniendo en nuestras organizaciones. La reflexión personal, seamos líderes o contribuidores individuales. La reflexión de nuestros equipos y cómo se está presentando el impacto de diseño en nuestras organizaciones. Los invito a que reflexionemos, a que nos adoptemos y a que evolucionemos para lograr un futuro mejor para nuestra práctica profesional como diseñadores. Muchísimas gracias. Como quieran. ¿Tenemos tiempo? Si no, podemos pasar. Parece que tenemos 1 minuto o 2 para algunas preguntas. ¿El micrófono? Ya. Hola, José. Muchas gracias por tu charla. Te quiero preguntar, en términos prácticos, ¿cómo crees que las organizaciones pueden apoyar a los UX Junior? Porque escucho mucho a los seniors decir, es que solo los juniors hacen wireframes, pero los han graduado de expertos en wireframes, no les dejan hacer nada más. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que los pueden apoyar realmente? Excelente pregunta. ¿Cómo apoyamos a los junior en nuestros equipos de trabajo? Muchas veces escuchamos a los senior arguyendo excusas de que no tengo tiempo de ayudar a nadie. La manera como podemos cambiar eso es cambiamos la estructura de la compensación. Un porcentaje de la compensación del diseñador tiene que ser, o de promoción de un diseñador, de junior a senior y de senior a líder, tiene que estar relacionada directamente con nuestra ayuda directa a otros diseñadores para que se desarrollen y se desempeñen mejor. Si no lo hacemos así, vamos a estar en un círculo vicioso
en el que yo no tengo tiempo, eso no es mi trabajo, pero si lo hacemos parte del trabajo, vamos a lograr el cambio en nuestras organizaciones. Y esa sería una cosa que en combinación de nuestro gerente de equipo y también con la gente de recursos humanos podemos lograr. Y si la gente de recursos humanos no se quiere involucrar, no importa. Como equipo tenemos la obligación ética y moral de ayudar a otras personas. Decimos que ayudamos a los clientes y a los usuarios, a los consumidores de nuestros productos, pero si no ayudamos a nuestros colegas no estamos haciendo nada. ¿Otra pregunta? Aquí. Hola, ¿cómo estás? De nuevo, muchas gracias por la charla. La pregunta va más, ¿cómo lograr ese equilibrio entre el trabajo, el crecimiento y lo personal? Porque suele ocurrir que en el día a día no encontramos el espacio para crecer y el fin de semana queremos aprovecharlo para lo personal. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Otra excelente pregunta. Este año, mi primera tarea en el banco, cuando yo comencé, a principios de este año, fue, voy a hacer un paso atrás. Me preguntaron, José, ¿qué vas a comenzar a hacer? Yo les dije, no tengo ni idea qué se necesita hacer, voy a hacer investigación, voy a aplicar nuestros propios métodos para descubrir qué necesitamos hacer. Y uno de los resultados que encontré es que necesitamos determinar cuáles son las características de nuestro equipo. Entonces, tuve la autonomía de crear el espacio para que reflexionáramos, para que pudiéramos tomar el tiempo que necesitábamos para determinar cuáles son mis habilidades profesionales, cuáles habilidades necesito desarrollar y promover ese tipo de trabajo en equipo. Además, también estamos creando espacios para que los diseñadores de nuestro equipo hablen en eventos como este, de pronto un poco más pequeños, meetups locales y regionales. También para que compartan historias en blogs y Medium posts, por ejemplo. Aunque el banco el Medium post es no oficial, la presentación sí es oficial. Pero ese tipo de espacios que creemos son súper importantes para que todos compartamos nuestras historias. Hay otras organizaciones que crean ese tipo de eventos internos. Entonces tienen la conferencia de UX de compañía X. Entonces tenemos que fomentar eso. Lo otro que tenemos que hacer, y me parece súper importante, es crear las condiciones de desarrollo de educación que se necesitan para que nuestros empleados, nuestros diseñadores, progresen en su carrera. Y esos son un par de ejemplos que puedo compartir. Obviamente depende mucho de la organización. Si es una organización pequeña es un poquito más difícil lograr el apoyo económico que se necesita. Pero si ya tienes 30 o 40 diseñadores, si no tienes un programa de educación o un espacio que creas para que los diseñadores se desarrollen, entonces vamos a tener dificultades. Y de pronto, si estás trabajando en ese tipo de organizaciones, de pronto no es la cultura en la que quieres estar. De pronto es hora de reflexionar qué es lo que yo quiero del tipo de equipo de trabajo en el que quiero trabajar y qué condiciones me van a dar para que yo me pueda desarrollar profesionalmente y teniendo un balance personal para poder dedicar tiempo a mi familia y a mis hobbies y a las cosas que me gustan hacer. Y de pronto la última pregunta. ¿Ok? Hola José, muy buenos días. Muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Todo el discurso que tú has dado lo he sentido enfocado a organizaciones que tienen un cierto número de diseñadores, ¿cierto? Que tienen diferentes equipos. ¿Qué pasa o cómo podemos aplicar todo esto que nos has dado cuando el equipo está compuesto de 4 personas, ¿cierto? Que son startups que están empezando. Gracias. Es una buena pregunta. Y el primer círculo del desarrollo de carrera que yo mostré es el del equipo de 1. Entonces, digamos que ustedes están un poquito mejor, 4 veces más grande que el equipo de 1. Lo que me parece importante en ese aspecto, y Peter Merholz y Kristen Skinner en el libro de Org Design for Design Orgs hablan de la necesidad de que ojalá no tengamos en ninguna organización el equipo de 1, sino el equipo mínimo de 2 personas. Y la explicación que ellos ponen es, tenemos el equipo de una persona que es el productor y una persona que es el director del equipo, que aunque sea jugador y entrenador al mismo tiempo, es la persona que los ejecutivos pueden decir,
venga con nosotros que tenemos que desarrollar el plan estratégico, el programa de trabajo y determinar cuáles son los tiempos que necesitamos. Entonces, tiene que haber una estructura mínima de que hay una persona del equipo que es la persona que se llama a las reuniones de los ejecutivos o a las reuniones de producto para determinar el plan de trabajo. Y lo importante es que poco a poco vayan ustedes definiendo cómo vamos a desarrollar nuestra carrera, cuáles son los caminos profesionales que vamos a llevar y, por ejemplo, es posible que ni siquiera haya recursos humanos en un startup, pero ya pensar en cómo vamos a promovernos. En ese caso yo pienso que ustedes muchos serán generalistas porque tienen que hacer mucho trabajo, pero entonces también cómo balancean ese tipo de cosas que están haciendo con el crecimiento profesional de todo el equipo. Y definitivamente los invito a que promuevan sus historias y sus anécdotas con grupos como este en los meetups locales, que se involucren en las actividades de la comunidad, para que si la organización no les ofrece el crecimiento y la educación que necesitan, por lo que son un grupo pequeño, un grupo startup, pero la comunidad existe, no están solos. Y yo pienso que ese es el punto más importante que tenemos que tener en cuenta. Puede que nosotros estemos en un equipo de una persona en una organización, pero no estamos solos. Y con eso, muchísimas gracias por la atención y que disfruten el resto del día.